Hola, continuando con nuestro curso de primeros auxilios, vamos a hablar sobre el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Se define como la detención súbita de la actividad cardíaca con detención de la circulación y ausencia del aporte de oxígeno a los tejidos. Dada la mutua dependencia entre el sistema respiratorio y circulatorio en el transporte de oxígeno, se desprende el hecho de que un paro cardíaco va seguido de un paro cardiorrespiratorio y viceversa. Se caracteriza por que el paciente está inconsciente, no tiene pulso y no respira. Posee diversas etiologías, como enfermedad coronaria, trauma, electrocución, asfixia, drogas, etc. En general, podemos nombrar algunos factores que desencadenan un paro cardiorrespiratorio, como las 6H y las 6T. Dentro de las 6H tenemos hipoxia, hipovolemia, hidrogenión, que vendría siendo la acidosis, hipoglucemia, hiperpotasemia e hipotermia. Y las 6T corresponden a trombosis coronaria, tensión del neumotórax, TEP, taponamiento cardíaco, traumatismos múltiples y toxicidad por drogas. Primeros auxilios en paciente adulto. Cabe hacer una distinción entre un PCR que es presenciado y uno no presenciado. El PCR presenciado de un adulto primero se llama y luego se inicia la reanimación. En el PCR no presenciado de un adulto se inician 5 ciclos de reanimación y luego se llama. Esto se debe a que en un adulto la principal causa de PCR es cardíaca, por ello aún queda aire en sus pulmones, lo que nos da tiempo para pedir ayuda. En cambio, si el PCR no es presenciado, no sabemos cuánto tiempo ha estado el paciente ni de cuánto oxígeno disponga, por lo que debemos iniciar la ayuda de inmediato. La cadena de supervivencia en el adulto es la que podemos observar a continuación. En primer lugar, se debe hacer un llamado al número de emergencia, reanimación precoz, desfibrilación rápida, soporte vital avanzado efectivo y cuidados integrados del posparo cardíaco. El CAB de la reanimación. La reanimación tiene que comenzar con las compresiones torácicas, que corresponden a la C. Para realizar las compresiones, ubicarse a un costado de la víctima, colocar el talón de una mano en la línea intermamilaria, entrelazar la otra por encima. Los hombros deben quedar justo por encima de las manos e iniciar las compresiones. Cuidado de dañar el pecho de la víctima con las uñas, para eso elevar bien los dedos. La frecuencia debe ser de al menos 100 compresiones por minuto, la profundidad de al menos 5 centímetros. Permitir la reexpansión completa entre compresiones. Minimizar las interrupciones. En la relajación, no despegar las manos del pecho, ya que de lo contrario se golpea más que se comprime. Vía aérea. La lengua es la principal causa de obstrucción de la vía aérea, ya que ésta se cae hacia atrás. Por ello, para despejar la vía aérea, usar la técnica de la inclinación de la cabeza. Elevación del mentón. 1. Colocar las manos sobre la frente de la víctima y empujar con la palma para inclinar la cabeza hacia atrás. 2. Colocar los dedos bajo la parte ósea de la mandíbula, cerca del mentón. 3. Levante la mandíbula para llevar el mentón hacia arriba. Al hacer lo anterior, hay que tener cuidado de no presionar el tejido blando bajo el mentón, ya que esto puede obstruir la vía aérea. No utilice el pulgar para elevar el mentón. Tracción de la mandíbula. En caso de sospechar una lesión en la columna cervical, abra la vía aérea mediante tracción de la mandíbula, sin inclinación de la cabeza.
Dado que la RCP, una de las prioridades es mantener la permeabilidad de la vía aérea y administrar una ventilación adecuada, si no logra abrir la vía aérea mediante tracción de la mandíbula, recurra a la maniobra de inclinación de la cabeza, elevación del mentón. Para realizar la tracción de la mandíbula, siga los siguientes pasos. 1. Coloque las manos una a cada lado de la cabeza de la víctima con los codos apoyados sobre la misma superficie en la que yace la víctima. 2. Coloque los dedos por debajo del ángulo de la mandíbula de la víctima y elévela con ambas manos, desplazando la mandíbula hacia arriba. 3. Si los labios se cierran, utilice el dedo pulgar para retraer el labio inferior. Respiraciones. La respiración boca a boca es una manera rápida y eficaz de suministrar oxígeno a la víctima. El aire que exhala el reanimador contiene aproximadamente un 17% de oxígeno y un 4% de dióxido de carbono. Esto es suficiente para proveer a la víctima el oxígeno que necesita. Para esto, realice la maniobra de inclinación de la cabeza, elevación del mentón, y con los dedos pulgar e índice de la mano que tiene sobre la frente, tape la nariz y administre la respiración. Observar que el pecho se eleve, de lo contrario, repita la maniobra, inclinación de la cabeza, elevación del mentón y administre una nueva ventilación. La ventilación debe durar 1 segundo cada una. Aquí hay que notar que el volumen es el que se tiene normalmente en la boca, no es inflar un globo. La relación compresión-ventilación es de 30:2, con 1 o 2 rescatistas, indiferente en adulto. Ya no se recomienda presión sobre el cartílago cricoides. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una mala reexpansión del tórax o hiperventilación? El aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, el flujo miocárdico, la perfusión coronaria, la perfusión cerebral y el gasto cardíaco. Uso del desfibrilador externo automático o DEA. Los DEA son dispositivos computarizados que se conectan a la víctima sin pulso por medio de parches, que son electrodos adhesivos. El DEA recomendará administrar una descarga solamente en caso de que el ritmo cardíaco de la víctima se pueda tratar con una descarga. Los DEA brindan a los reanimadores indicaciones visuales o verbales que guían las acciones de estos. La palabra automático quiere decir en realidad semiautomático, ya que la mayoría de los DEA comercialmente disponibles avisan a quien los usa de que es necesaria una descarga, pero no la administran sin que se medie una acción por parte del reanimador. Es decir, el reanimador debe presionar el botón de shock o descarga. Algunos DEA son totalmente automáticos, por lo que hay que alejarse antes de analizar el ritmo. Al utilizar un DEA, un reanimador debe ubicarse a un costado de la víctima con el DEA, mientras otro se ubica al otro lado. Esto permite fácil manejo del dispositivo por uno de los reanimadores, mientras el otro puede practicar RCP sin interferirse mutuamente. Los pasos universales para todo DEA son: 1. Encienda el DEA. 2. Conecte los parches al pecho desnudo de la víctima. 3. Aléjese de la víctima y analice el ritmo. 4. Asegúrese de que nadie esté tocando a la víctima y presione el botón de descarga. 5. Después de la descarga, inicie RCP. 6. Luego de 2 minutos de RCP, o sea 5 ciclos, el DEA le avisará repetir los pasos 3 y 4. Los ritmos que son desfibrilables son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Cuándo se debe detener la reanimación? Cuando hay una recuperación de la circulación espontánea, cuando llega un equipo de reanimación avanzada, cuando hay un cansancio extremo del auxiliador y cuando hay situaciones que pongan en peligro la vida del auxiliador. ¿Cuándo no se debe realizar RCP? En situaciones donde se ponga en peligro la vida del rescatista y cuando hay signos obvios de muerte irreversible, como rigor mortis, decapitaciones y putrefacción. Muchas gracias.